Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos. Bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que es en realidad de ustedes y donde hablamos de fútbol colombiano con el único partido de primera división que se disputó este domingo 17 de agosto en nuestro país con victoria del Deportes Tolima 3-1 sobre Millonarios. Victoria necesaria para el equipo de Ibagué después de ese revés durísimo que tuvo entre semana quedando eliminado de la Copa ante un equipo realmente pequeño como Real Cundinamarca. Y victoria y derrota, perdón, muy dolorosa para el equipo de David González, que se sigue hundiendo en el fondo de la tabla de clasificación general, en el sótano de la liga. 1 de 15, yo creo que ni en los cálculos del más pesimista de los hinchas de Millonarios estaba este arranque nefasto que ha tenido el equipo de David González, donde ha perdido 4 partidos, ha empatado apenas 1 en este arranque de la liga y ya empieza a complicar incluso sus cálculos, a pesar de que este torneo es realmente generoso, misericordioso y que le permite muchas oportunidades a los equipos de levantarse una y otra vez. Presentamos este video con el seguro de combinadas de Stake Colombia que devuelve hasta 50,000 pesos de su combinada perdida, realmente muy fácil. Ustedes hacen combinadas de 3 o más líneas en todos los deportes habilitados en la página, no solo fútbol, ustedes saben que aquí está la NBA, la Fórmula 1 y tienen que tener cada una de esas líneas una odd individual igual o mayor a 1.5 o una odd igual o superior a 3.3. El monto de la apuesta debe ser igual o mayor a 20,000 pesos. Así de sencillo, vamos a hacer ejercicio esta semana para explicarle a la gente. Les dejo, por supuesto, en la descripción del video el enlace para que vayan a Stake y se diviertan con esta plataforma en la que están todos los deportes y todas las ligas y la pasamos realmente muy bien. Bueno, partido de hoy, estoy compartiendo pantalla con ustedes para que veamos el mapa de partido Deportes Tolima con Christopher Fiermarín, con un regalito que en realidad es un regalazo para la anotación de Millonarios, una acción que no tenía ningún tipo de veneno, ningún tipo de peligro, es un cobro de tiro libre, él controla, intenta sacar y creo que ve el camino ocupado, interpreta una obstrucción, creo que ni siquiera de un jugador de Millonarios, sino de uno de sus compañeros, ahí algo pasa, algún cortocircuito en su cabeza, la pelota se le termina literalmente cayendo de las manos y se la deja ahí, servidita a Jorge Arias, soy capitán de Millonarios, para que la empuje, en un momento de partido donde Millonarios no había generado una sola posibilidad de gol, condicionado, por supuesto, por la expulsión temprana de Alex Castro, de la que ya vamos a hablar. Deportes Tolima en su estructura defensiva con Jormar Hurtado. Al final no le están dando el gol en algunas aplicaciones. Yo tengo mis dudas respecto al tercer gol porque, me parece que como en Supercampeones, decía yo en la transmisión de la Radio Nacional de Colombia, casi que llegan los dos al tiempo, Gonzalo Lencina y Jormar Hurtado, cada uno sale para un lado a celebrar el gol y me parece que pudo haber sido de Jormar Hurtado también esa tercera anotación. Marlon Torres y Anderson Angulo, que realmente no tuvieron mucho trabajo. Millonarios intentó en el segundo tiempo buscar un poco a su referencia en ataque, Beckham Castro, mientras estuvo en cancha, después Edwin Mosquera, pero creo que fue relativamente bien controlado por los centrales del Deportes Tolima, sobre todo por Anderson Angulo. A la izquierda Samuel Velázquez, que se va con 2 asistencias y me parece que tiene un muy buen primer tiempo porque ofreció mucha posibilidad de descarga por una banda en la que Tolima tenía una autopista. Fue absolutamente permeable, absolutamente frágil por ese costado Millonarios. Tolima lo aprovechó muy bien, lo explotó por ahí con Samuel Velázquez, con Gerson González mientras estuvo en cancha, con Kevin Pérez, que para mí es el mejor jugador de la segunda mitad. 2 volantes de primera línea, Juan Pablo Nieto, el capitán, Brian Rovira, que termina siendo la gran figura del partido con sus 2 anotaciones, los 2 primeros goles del Deportes Tolima, además con un altísimo porcentaje de efectividad a la hora de entregar la pelota. 98%, 59 de los 60 pases que intentó Brian Rovira encontrar un jugador de la misma camiseta. Es un gran partido del volante de primera línea del cuadro vinotinto y oro, que además y después de eso, mientras estuvo en cancha, creo que era el generador principal de ideas, el repartidor de fútbol en Deportes Tolima. Por un costado González, que intentó bastante por la izquierda en realidad. Gerson González con una presencia mucho más marcada por carril derecho, aunque en algún momento se tiró a la izquierda también, como lo decíamos. Kevin Pérez en carril central durante el primer tiempo. Ya después, cuando vienen las modificaciones, se tira mucho más a la izquierda, explota esa banda y termina siendo una gran segunda mitad. Y creo que esto puede ser una respuesta también para la búsqueda que tiene Lucas González respecto a dónde y cómo con algunos de los jugadores, porque Kevin Pérez evidentemente para mí se desaprovecha en carril central y es un jugador que en banda, sobre todo en banda izquierda, puede hacer mucho daño, como le hizo a Millonarios en el partido de hoy. Gonzalo Lencina en esta aplicación en Sofa le da la anotación, la tercera de la que yo les decía, pues tengo algunas dudas realmente. Guillermo D'Amores, el portero del cuadro embajador,
que le terminan marcando 5 goles, ¿no? Porque dos acciones de gol fueron anuladas, ya vamos a hablar de ellos. Carlos Sarabia, que para mí pues termina siendo el peor jugador del partido, porque cada vez que Tolima intentó por ahí, le hizo mucho daño. Extrañó mucho Millonarios hoy a Livelton Palacios, que no está por lesión. Sergio Mosquera, de buen partido me parece, sobre todo en el juego aéreo, porque Tolima tiró un montón de centros y casi siempre respondió bien Sergio Mosquera en ese registro, acompañado de Jorge Arias, hoy el capitán, que anotó en esa acción que describíamos de Christopher Fiermarín. Danovis Vanguero a la izquierda, me parece que pudo ejercer mucho más control por ese carril respecto a lo que hizo Carlos Sarabia. De arranque, 2 volantes de primera línea, Nicolás Arévalo, Sebastián Viveros del Castillo, que para mí tiene unas de cal y otras de arena, porque es un jugador fuerte, luchador, que aprovecha su corpulencia para intentar imponer condiciones en medio campo. Pero las únicas 2 que tuvo Millonarios en el segundo tiempo, en las que tomaba medianamente mal parado al Deportes Tolima, aunque en superioridad numérica al Tolima, pero mal parado con alguna dificultad en el regreso, y resolvió realmente mal Sebastián Viveros del Castillo, que demuestra que al menos esa parte, esa resolución, no es una de sus fortalezas. Beckham David Castro, que aunque no lo sacan temprano, pues termina siendo sacrificado también como única referencia en ataque. Jorge Cabezas Hurtado se va muy temprano por decisión de David González, Santiago Jordana también, y Alex Castro con una tontería tremenda, ¿no? Y yo, por supuesto, creo que acá hay que darle responsabilidad al entrenador, porque cuando haces 1 de 15, pues ¿cómo salvas de eso al entrenador? Y hoy me parece que se equivocan los cambios, ya lo vamos a hablar. Pero empieza nadando contracorriente, por una torpeza, por una tontería, por un acto absolutamente infantil de uno de sus jugadores, que es Alex Castro, que a los 3 minutos va con una fortaleza absolutamente innecesaria a una pelota que no generaba todavía mucho riesgo para Millonarios. Creo que es una irresponsabilidad, primero con el colega, con el rival, porque estuvo a nada, creo que estuvo muy cerca de haberle fracturado el tobillo a Jormar Hurtado, el jugador del Deportes Tolima. Es una entrada absolutamente innecesaria, corriendo un riesgo enorme, y luego irresponsabilidad con los suyos, ¿no? Con su entrenador, con sus propios compañeros de trabajo, porque termina echando a la basura probablemente el trabajo de toda la semana. 3 minutos y Millonarios ya con un jugador menos y remando contracorriente por la torpeza y por el acto irresponsable, me parece, de Alex Castro. El primer tiempo, a partir de ahí, todo el Deportes Tolima, que tiene un montón de remates, creo que son 14 remates en el desarrollo de la primera mitad. La primera, una de Mauricio González, que se desprende desde atrás y achica bien Guillermo de Amores. Unos segundos después, el primer remate de Lencina, que lo intentó de todas las maneras posibles, remate con pierna derecha para que Vanguero envíe al córner. Después de eso, para mí, una de las mejores acciones colectivas de Tolima en todo el partido, al minuto 14, para quienes tengan la oportunidad de ver el juego posteriormente, que se arma por la derecha. Y ya en ese momento Tolima empezó a avisar que iba a herir por las bandas a Millonarios. Se juntaron Gerson González con Jormar Hurtado, Kevin Pérez y el remate de Gerson González, que se va afuera por muy poco. Lencina, que remata desde afuera porque probó dentro del área, probó también remates de media distancia. Al minuto 19, un centro muy bueno de Kevin Pérez, que también tuvo apariciones en el primer tiempo. Yo hablo del segundo tiempo de Kevin Pérez, pero el primer tiempo también tuvo bastante participación de Pérez, que creo que para mí completa el podio con Samuel Velázquez y con Brian Rovira. Al minuto 31, estamos hablando de las acciones del Tolima, pero en realidad antes de eso viene la anotación de Millonarios, que describíamos el error, el regalo de Christopher Fiermarín, que aprovecha de buena manera Arias. Tolima, después de la anotación, se demora 7 minutos en volver a aparecer con peligro en la portería de Guillermo de Amores. Es la pelota que termina estrellando Samuel Velázquez en el palo, y ya avisaba Samuel que a partir de ese momento, por esa banda, Tolima en serio se iba a divertir. Un minuto después, el gol de Rovira, en una acción en la que participa con el centro Samuel Velázquez. Samuel Velázquez, el primer centro, centra mal. Viveros del Castillo, que como les decía tiene luces y sombras, se la deja ahí vivita, le da chance de una segunda oportunidad a Samuel Velázquez. El segundo centro de Samuel es realmente muy bueno. Y Rovira en una zona a la que no estaba sentando el Tolima, porque cuando los centros iban más cercanos a punto penal o a área chica, ganaba por ahí Millonarios, ganaban los centrales de Millonarios, pero este centro va un poco más alejado, casi que a borde de área. El cabezazo de Brian Rovira es buenísimo, porque le da una parábola a la pelota que hace que, a pesar del esfuerzo, Guillermo de Amores no llegue a ese balón y consigue el empate el Tolima. Y creo que era importante para Tolima poder conseguir el empate antes del cierre de la primera mitad, porque Millonarios se iba a meter mucho atrás, se iba a hundir, iba a ser un equipo muy denso, como lo hizo, por ejemplo, Atlético Nacional, al que enfrentó el Deportes Tolima
no con uno, sino con 2 expulsados. Así que era importante que no se fuera ganando al término de los primeros 45 minutos para el Deportes Tolima, para sus pretensiones, el cuadro embajador. Después de eso, vienen las modificaciones de David González. Para mí se equivoca, porque creo que es cierto, Tolima le estaba llegando por todo lado, tenía un hombre menos, pero muy temprano, todavía con todo el segundo tiempo y una parte del primero, Tolima termina consiguiendo el segundo gol antes de la terminación del primer tiempo, le hace una invitación demasiado directa a David González y le dice, ¿sabe qué? Yo no tengo cómo atacarlo, no tengo cómo herirlo, no tengo cómo hacerle daño, así que le voy a entregar la pelota, le voy a entregar una porción gigante del terreno de juego y venga usted, pégueme durante todo el partido a ver si yo aguanto durante todo el partido. Y era muy difícil realmente que eso sucediera. Sacrifica a Jorge Cabezas Hurtado y a Santiago Jordana, es decir, de los 4 jugadores ofensivos con los que arrancó el partido Millonarios, ya solo le quedaban uno porque Alex Castro se hizo expulsar, saca a los 2 delanteros y se queda solo con Beckham Castro y mete un central más, que es Juan Pablo Vargas, y otro volante de primera línea, que es Dewar Victoria. Es decir, Millonarios al minuto 37, todavía con todo ese partido, casi una hora de partido por delante, Millonarios empieza a jugar 5-3-1 y ya ni siquiera estaba ganando el partido, porque si hace ese cambio ganando el juego, yo digo, bueno, pues de alguna manera va a intentar defender con esa fórmula el botín que ya logró, pero es que ahí ya ni siquiera estaba ganando el partido, ya Tolima lo había empatado y Tolima acepta, por supuesto, formalmente esa invitación que le hace Millonarios. Se le viene encima, quiero mostrarle la posición media de los centrales del Deportes Tolima, el mapa de calor de los centrales del Deportes Tolima, que es altísimo, muy cercano a línea de medio campo, y el mapa de calor de los atacantes de Millonarios, el que más estuvo en cancha, Beckham Castro, apenas superando línea de medio campo. Eso nos muestra evidentemente dónde y cómo se disputó el partido durante el desarrollo de todo el juego, pero sobre todo a partir de ese momento, a partir de las modificaciones de David González. Antes del cierre de la primera mitad, ya Tolima empezó a probar desde afuera y yo decía en la transmisión, es una buena fórmula porque tanto pelotazo al área, Millonarios de alguna manera con toda la gente que metió, pues puede llegar a controlar ese escenario. Así que Tolima empieza a probar desde afuera. Nieto es el primero que intenta, parece ser una orden que viene del banco técnico de Lucas González, porque un par de minutos después el que prueba es Rovira. Otra vez asistencia de Samuel Velázquez. Samuel, el pase hacia atrás, cuando todo el mundo esperaba al centro, pase hacia atrás, Rovira tiene todo el tiempo del mundo para pararla, decidir y ejecutar correctamente y ponerla al otro ángulo, a la otra telaraña. La primera la había puesto al palo derecho de Guillermo Amores, el segundo gol, que es un golazo, un pepo verdadero, al otro palo, al palo izquierdo del portero del cuadro embajador. Y me parece que ahí pues ya iba a ser muy difícil para Millonarios tratar de defender que si ya estaba perdiendo el partido. Iba a ser un escenario realmente adverso para el cuadro embajador. El segundo tiempo arranca con colores muy similares a la primera mitad. Al minuto 46, es decir, la primera del partido, Tolima vuelve y avisa, es una acción de gol anulada por fuera de lugar a Gerson González. Sigue intentando, hay un cabezazo flojo de Marlon Torres. Al minuto 62, la segunda acción anulada de gol al Deportes Tolima. Jormar Hurtado, es un centro al segundo palo de Kevin Pérez. Por esa banda se estaba devorando el Deportes Tolima. Millonarios tira un muy buen centro Kevin Pérez. Jormar Hurtado gana la posición, cabecea muy bien. Anulan el gol por una falta previa, una falta que para mí existe de Brian Rovira en el origen de la acción. Después la pelota que estrella Gonzalo Lencina en el palo, centro de Kevin Pérez, y ahí vienen por dónde, por la misma banda. Al minuto 71 la que falla Ever Valencia después de un centro atrás de Junior Hernández en una pelota que le filtró Kevin Pérez. Autopista, fíjense en la zona de ataque del Deportes Tolima, que termina siendo realmente la misma durante el desarrollo de todo el partido a favor del cuadro de Ibagué. Estaba buscando ese gráfico de zonas de ataque para mostrárselos. Ya se los voy a mostrar. Millonarios, como decíamos, en el segundo tiempo tuvo apenas un par de asomos de Sebastián Viveros del Castillo que resuelve realmente mal. Y al minuto 80, después de ese dominio absoluto o casi absoluto, territorial, futbolístico, en remates, en posesión, en todas las estadísticas que medianamente importan en el fútbol, digo medianamente porque la única que importa son los goles, pues llega la anotación al minuto 80, que no sé si se la van a dar al final en Dimayor a Gonzalo Lencina o a Jormar Hurtado. Yo se la daría a Kevin Pérez, porque es que el jugadón que hace Kevin Pérez arranca por banda izquierda y empieza a acumular 1, 2, 3, 4 jugadores de Millonarios, y entonces ya esa densidad, esa superioridad
posicional de Millonarios en esa zona pues se empieza a diluir, tira al centro muy bueno y aparecen dos jugadores para el remate, Gonzalo Lencina y Jormar Hurtado, y me parece que ahí ya se acaba realmente el partido. Millonarios no tenía piernas y tampoco tenía alma para competir, para ir a buscar el gol del descuento al menos, y creo que ya Tolima con esta anotación pues dice, listo, la tarea está hecha. Muchas veces criticamos a los entrenadores de los equipos del fútbol colombiano porque sus equipos hacen un gol y entregan la pelota y van y se encierran. Yo no vi eso en Deportes Tolima, y aunque me hubiera gustado que en algún momento el equipo de Lucas González tomara un poco más de precauciones cuando lo estaba ganando 2-1, pues al final corresponde con su identidad, con su manera de ver el juego, y termina cerrando un gran partido Tolima, con 3 anotaciones, con 2 acciones de gol anulada, con pelotas en los palos y con una superioridad absoluta de principio a fin sobre el cuadro embajador. Con este resultado entonces, Tolima se acomoda, lo de Brian Rovira buenísimo, 9-6 le dieron acá de calificación, con 98% de efectividad. Lo de Samuel también, 47 de 48 pelotas, entregó bien Samuel Velázquez, Junior Hernández, que estuvo en el cierre del partido 97%, Juan Pablo Nieto 92%. Fue un buen partido del Deportes Tolima. Les decía que con este resultado se acomoda bien en tabla de posiciones el equipo de Ibagué, está llegando a 13 puntos. Tolima ha disputado 7 partidos, perdió los 2 primeros y después de eso ha tenido realmente un rendimiento muy bueno. De los últimos 5 partidos que disputó, de los últimos 5 partidos que disputaron todos los equipos del fútbol colombiano en liga, el de mejor rendimiento es el Deportes Tolima. Tiene 4 victorias y un empate en esos 5 partidos. Se ha levantado realmente después de ese golpe que recibió el equipo de Lucas González, y son las dos caras de la moneda. Uno que marcha muy bien y que está muy cerca de la punta del liderato como Deportes Tolima, y uno que marcha realmente muy mal. 1 de 15, 4 derrotas y un empate para el equipo de David González. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer los directivos? Cuando uno consulta, o cuando yo consulté, me dijeron, hay respaldo para David, pero ojo con el mes de agosto, porque agosto tiene un calendario difícil. Y me hablaron, partido contra el Medellín, que lo perdió, partido contra el Cali, que lo estaba ganando muy bien y lo termina empatando, partido contra el Tolima que lo perdió, y todavía le falta, por ejemplo, Junior de Barranquilla, que parece que ya no sufre tanto, que ya no padece tanto la altura como en otros momentos. Y Tolima con un rendimiento superior al 50% que le permite asumir con un poco más de tranquilidad lo que viene en el desarrollo de este campeonato. ¿Ustedes cómo lo vieron? Quiero leer a los hinchas de Millonarios, a los hinchas del Deportes Tolima. Bienvenidos todos, y me pongo en esa tarea a partir de este momento. Chao, gracias, abrazo grande para todos.